¿Es cierto que Hugh Hefner abusaba de las conejitas en su mansión? ¿Acaso el consumo excesivo de Viagra le ocasionó una enfermedad? ¿Qué ocurrió con el imperio de Playboy luego de la muerte de su fundador? Bueno, de eso vamos a hablar en este informe, de eso y de otras tantas cosas. Hugh Hefner fue un influyente empresario y editor, además de una figura icónica en la cultura pop del siglo XX. Criado en el seno de una familia restrictiva y conservadora, demostró un gran interés por el periodismo desde temprana edad. Luego fue fundador de la reconocida revista Playboy y un pionero en la representación de la sexualidad en los medios de comunicación. También fue un firme defensor de la libertad de expresión que participó activamente en casos judiciales vinculados a la censura. Además, apoyó diversas causas benéficas y desempeñó un rol significativo en la defensa de la igualdad racial. Las exclusivas fiestas en su mansión marcaron una época y establecieron un estándar para el lujo y el esplendor en el mundo del espectáculo. Aunque luego saldrían a la luz una serie de atroces testimonios que demostrarían que no todo era tan glamoroso como aparentaba. Pero durante muchos años, con su bata de seda, su pipa y un estilo de vida lujoso, la figura del Playboy fue símbolo de sofisticación y elegancia. A pesar de su imagen de hedonista, Hefner fue un hombre de fuertes principios y un trabajador incansable. Él mismo aseguraba que la combinación de trabajo y ocio es la que mantiene jóvenes a las personas y que retirarse sería su primer paso hacia la tumba. Y mantuvo esa misma filosofía y vitalidad hasta que finalmente tuvo que dar ese paso, el 27 de septiembre de 2017. El día que murió Hugh Hefner. Antes de comenzar me gustaría que me cuenten si lo conocían a Hugh Hefner y cómo fue que lo conocieron, si alguna vez compraron algún producto de la marca Playboy, porque obviamente existe la revista y si compraron la revista cuéntenmelo aquí, o si algún pariente suyo tenía la revista también, cuéntenme cómo fue que lo conocieron, pero también existe un montón de merchandising, perfumes, ropa interior, hay de todo, así que cuéntenme si tienen algún producto de la marca Playboy. ¿Qué opinan de Hugh Hefner? ¿Es un ejemplo a seguir? ¿Es una persona cuestionable? ¿Qué opinan de él? Yo en lo particular recuerdo haber conocido a Hugh Hefner porque una vez en un capítulo de Los Simpsons se cruza con Bart Simpson, que recuerdo que Bart tiene como una pipa que tira burbujas o una cosa así, y tengo una historia personal con Hugh Hefner, pero se las voy a contar al final del video, así que van a tener que ver todo el video para ver cuál es mi relación en particular con este creador de Playboy. Ahora sí, sin más comentarios, comencemos. En su última década, Hugh Hefner sufría las consecuencias de su extravagante estilo de vida. Había sido consumidor durante muchos años de un conocido fármaco para tratar la disfunción eréctil en hombres adultos, el sildenafilo, mejor conocido como Viagra. Y el medicamento tenía como contraindicación la sordera. Hefner consumía cantidades excesivas de esta droga y por el 2011 ya había perdido la audición de uno de sus oídos, mientras que el otro se encontraba gravemente comprometido. La gente en su lujosa mansión y hogar tenía que agacharse a hablarle al oído para que él pudiera entenderle. Pero eso no le importaba. Para esa época Hefner afirmaba constantemente que prefería quedarse sordo y poder seguir disfrutando de la actividad íntima. Una actividad que, pese a la movilidad reducida por su avanzada edad, todavía seguía manteniendo con un ritmo de 4 o 5 encuentros a la semana, aunque no podría sostenerlo por mucho tiempo. En 2017 su salud se encontraba ya considerablemente deteriorada, mientras libraba una lucha contra varias afecciones más. Al parecer, toda vitalidad que siempre lo había caracterizado se estaba apagando. Pero no nos adelantemos. Para entender cómo fueron sus últimos días y las polémicas que se levantaron luego de su fallecimiento, es necesario que comencemos por el principio. Hugh Marston Hefner nació el 9 de abril de 1926 en Chicago, Estados Unidos. Su familia era metodista ortodoxa, por lo que creció rodeado de grandes tabúes. En su casa no se bebía alcohol y no se hablaba de relaciones carnales. Aquella crianza estricta lo marcó desde temprana edad con un gran rechazo hacia los valores conservadores. Incluso la familia tenía prohibido el contacto corporal o hablar sobre sus sentimientos. Hugh pasó toda su infancia refugiado en los cómics y en las películas de su época. Durante la década de 1940 asistió a la escuela secundaria Steinmart de Chicago, en donde sus profesores lo describieron como poco entusiasta a pesar de su elevado cociente intelectual de 152 puntos.
En esta institución, Hefner fundó y dirigió un periódico escolar, además de presidir el consejo estudiantil. Se dedicó también a dibujar caricaturas para el diario The Daily Illini y publicó un cómic autobiográfico llamado School Days. Todas estas experiencias despertaron su interés por el periodismo. En 1944 seguiría interesado en escribir y dibujar, pero esta vez para un periódico distinto, el periódico militar. Hefner se había enlistado en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial y era miembro de un grupo de infantería, aunque no como combatiente. Con la guerra finalizada en 1946, ingresó en la Universidad de Illinois como estudiante de psicología. 3 años más tarde conocería allí a su primer amor, Mildred Williams, a quien luego de su graduación le propuso matrimonio. En 1950, y alejado de sus épocas como caricaturista, Hefner dio un paso más serio en el periodismo como redactor creativo en la revista para hombres, Esquire. En ella se publicaban desde artículos sobre moda masculina hasta obras literarias e ilustraciones de importantes escritores y artistas. Pero tan solo 2 años después se daría cuenta de que no era lo suficientemente valorado y tras pedir un aumento de $5 que le fue negado, finalmente renunció. Sin imaginar todo lo que eso significaría no solo para él, sino también para el mundo. Para poder cumplir con lo que tenía en mente, Hefner necesitaba reunir dinero como sea. En 1953 consiguió un préstamo de $600 a cambio de sus muebles. También reunió a algunos inversionistas y $2.000 de algunos familiares. Con un total de $8.000 recaudados comenzó su proyecto, Stag Party, despedida de soltero. Pero por cuestiones legales, al ya existir una revista llamada Stag, la nueva tuvo que cambiar el nombre antes de lanzarse al mercado. Apareció entonces en la cabeza de Hugh el nombre de una desaparecida marca de autos, y fue así como decidió nombrarla Playboy. Hefner tenía una idea clara en mente: quería manifestarse en contra de los valores conservadores que estaban reinando en el país. Pretendía incitar a la gente a que dejara de ver los encuentros íntimos como una actividad exclusivamente reservada para el matrimonio. Buscaba que la fiesta, el goce y la búsqueda del placer fueran su marca. Y para ello primero necesitaba distinguirse. Comenzó con el logo, que en una primera versión fue un ciervo, y luego cambiaría a un conejo con smoking para representar la naturaleza divertida y juguetona de la revista. El diseñador lo eligió, según sus palabras, por ser un animal fresco, tímido, vivaz, saltador y sexy. Y por supuesto por su sexualidad, porque los conejos son conocidos por su alta tasa de reproducción. El color negro sólido fue escogido por simbolizar elegancia, lujo y clase. Hefner quería llegar a una audiencia más intelectual y sofisticada. En un principio el animal iba a tener su aparición solamente como punto final en los artículos de la revista, pero finalmente se decidió que tuviera un espacio más relevante. Y a partir del logotipo y como un guiño hacia él, se bautizó a las grandes protagonistas, las conejitas Playboy, que representaban la sexualidad elegante. Aunque la primera en protagonizar una tapa no lo haría bajo su propia voluntad. Hefner había comprado por $500 fotografías viejas de una bella actriz desnuda, Marilyn Monroe. Claro que ella había posado en ese entonces bajo un seudónimo y desde luego no se imaginaba lo que sucedería. Utilizando para su cubierta una foto de la modelo luciendo un vestido negro, la revista anunció que en su interior se encontraban los desnudos y los publicó en ese primer ejemplar, que incluyó además un póster desplegable. El éxito fue rotundo y se vendieron más de 50.000 copias. Tras este gran éxito del lanzamiento, se publicó el segundo número al mes siguiente. Este nuevo ejemplar contaba con una historia de Charles Beaumont, The Crooked Man. El innovador relato corto se destacó por abordar temas de homofobia y logró que Hugh fuese considerado uno de los primeros defensores de los derechos de los homosexuales. Y si bien se publicaban artículos reflexivos y temas de interés bastante profundos, continuaron destacando los desnudos de mujeres, bautizadas como Playmates. El concepto era simple pero efectivo. Hefner quería captar la atención masculina mostrando mujeres comunes que podrían ser la vecina de al lado o la chica que te vende en la tienda. Pretendía mostrarle al público mujeres que podían conocer en su día a día, en lugar de modelos a las que nunca podrían acceder. Con el creciente éxito de la revista, Hefner pronto se convirtió en millonario. Y decidió comenzar con un estilo de vida digno de su extravagancia. En 1959, y con 2 hijos como fruto de su matrimonio, Hugh se divorció y compró un castillo en Chicago. Lo bautizó como la Mansión Playboy y comenzó a realizar en él grandes fiestas exclusivas.
Al año siguiente, en 1960, abrió el primer Club Playboy en esa misma ciudad, manteniendo siempre el estatus social. Con decoración de alta gama, brindaba entretenimiento de calidad en un ambiente relajado, además de buena comida y buena bebida. Y si bien ofrecía música y comedia en vivo, su mayor atractivo era otro: las conejitas. Disfrazadas con orejas y puños de camisa y un moño en el cuello, las mujeres eran las anfitrionas, camareras y artistas de la noche. El club reunió rápidamente miles de afiliados y comenzó a replicarse alrededor del mundo. También empezó a producir series de televisión, Playboy's Penthouse y Playboy After Dark. En ambos programas, Hefner en persona presentaba actuaciones en vivo, entrevistas y una variedad de entretenimiento. Hughes se había convertido también en ícono de su propia marca. Envuelto en una bata de seda roja y con una distintiva pipa siempre en la mano, era la representación del hombre refinado y adinerado. Se dedicó a actividades intelectuales y a codearse con famosos y millonarios, ostentando su acaudalado estilo de vida y rodeado de hermosas mujeres. Para 1970 la compañía cotizó en bolsa y el magnate compró no solo otra casa en Los Ángeles, sino también un jet Douglas DC-9, el Big Bunny. El gran y lujoso avión negro estaba personalizado por fuera con el logotipo de la empresa y por dentro contaba con sala de estar, cocina, cine, bar, dormitorios para 16 personas e incluso una discoteca. Hefner pasaba sus días viajando en él de una mansión a la otra. Pero a mediados de esa década la compañía tendría su primer declive. Con la aparición de revistas mucho más explícitas como Penthouse, la Playboy se enfrentó a una dura competencia que disminuyó su circulación. Como consecuencia, Hefner se deshizo de varios clubes y se concentró en la revista. En 1975, y para vigilar sus intereses más de cerca, el millonario mudó definitivamente la mansión Playboy a la Casa de Los Ángeles y se asentó en ella. La residencia contaba con 22 habitaciones, una bodega, sala de juegos, zoológico privado, canchas de tenis, jardines, una cascada, saunas y una enorme piscina con la forma del logotipo del conejo. Allí continuó con las extravagantes fiestas. El ambiente era privado y elegante, con actuaciones en vivo e invitados exclusivos que respetaban las normas de discreción. Todos querían ser seleccionados, y no era para menos. Artistas de la talla de Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Ray Charles y muchas otras leyendas del entretenimiento participaron de los eventos. La mansión Playboy era además la única residencia privada de Los Ángeles, con permiso incluso para realizar espectáculos de fuegos artificiales. Pero una vida de festejos tiene sus consecuencias y el millonario pronto las conocería. En 1985, y a la edad de 58 años, Hefner sufrió un derrame cerebral. Gracias a su fuerza de voluntad y ganas de continuar disfrutando de la vida, pudo recuperarse por completo. Sin embargo, el incidente le tocó una fibra sensible y lo llevó a replantearse su estilo de vida. Disminuyó la constancia de sus largas fiestas y decidió librarse un poco de la presión de su imperio empresarial, cediéndole el puesto de directora ejecutiva a su hija, Christy Hefner. Hugh continuó siendo editor en jefe de la revista y el encargado de elegir a la Playmate del mes. Y una de las Playmate del mes en el año 1989 fue la nueva esposa del magnate, 36 años menor que él, Kimberly Conrad. Celebraron su matrimonio con una edición especial de la revista que contó con 93 páginas de desnudos de su reciente y flamante mujer. El casamiento fue un evento de alto perfil y se celebró en la icónica mansión Playboy. Luego de casi 10 años y con 2 hijos producto del matrimonio, se separarían finalmente en 1998. Para el año 2005, Hefner volvió a los programas de televisión y participó de 6 temporadas de un exitoso reality, The Girls Next Door. En él continuaba mostrando su estilo de vida lujoso y además el de sus múltiples novias en la mansión Playboy. Una de esas parejas era Crystal Harris, una joven de 26 años con quien finalmente Hughes se casó en 2012, a sus 86 años. Pero este nuevo matrimonio duraría muy poco tiempo. Las puertas de la mansión estaban a punto de cerrarse para siempre. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. En 2016, Hughes decidió vender la mansión Playboy. Para esto, hubo una sola condición: que pudiera vivir en ella hasta su último respiro. Y ese día estaba más cerca de lo que el famoso empresario imaginaba. Para el año 2017, el estado de salud de Hefner era extremadamente delicado. El magnate libraba una lucha contra la septicemia, una infección ocasionada por la presencia de bacterias en el torrente sanguíneo.
Al mismo tiempo, recibía tratamiento por otra enfermedad causada por Escherichia coli, un tipo de bacteria con resistencia a los antibióticos. Rodeado de sus seres queridos y en su hogar, la mansión Playboy, el ícono de la cultura pop falleció a los 91 años a causa de un paro cardíaco y de una insuficiencia respiratoria. A diferencia de lo que había sido su vida repleta de celebridades y extravagancia, su funeral y su entierro fueron ceremonias íntimas. Solo se le permitió asistir a sus amigos y familiares cercanos. El cuerpo fue trasladado más tarde al Westwood Village Memorial Park de Los Ángeles, a una cripta que Hefner había comprado para ese propósito. Tal y como había sido su último deseo, fue enterrado al lado de la tumba de la primera conejita Playboy, Marilyn Monroe. La fortuna que dejó, cercana a los 50 millones, fue destinada a sus hijos, la Universidad del Sur de California y varias organizaciones benéficas. Su viuda, Crystal Harris, no obtuvo un solo centavo. El precavido empresario se había encargado de hacerle firmar un acuerdo prenupcial que la alejaba de sus ganancias en vida. En los días posteriores a su deceso, numerosas celebridades lo recordaron a través de las redes sociales con emotivos mensajes y fotografías, entre ellas los músicos Gene Simmons y Keith Richards, además de modelos como Kim Kardashian, Dita Von Teese, Paris Hilton, Kate Moss y Pamela Anderson. Las últimas 3 mujeres lo hicieron publicando imágenes de sus antiguas portadas en la Playboy. La revista también le rindió homenaje en la edición del mes siguiente, con páginas dedicadas a recordar su vida y una portada sin precedentes. Fue la primera vez que un hombre apareció en la tapa sin estar junto a una mujer. Pero entre tantos buenos recuerdos, otros muy oscuros estaban por salir a la luz. Luego de la muerte del empresario, comenzaron a revelarse detalles escalofriantes sobre lo que sucedía en la reconocida mansión Playboy. Las conejitas que vivieron ahí se animaron a relatar su calvario. Ellas debían cumplir con estrictas reglas, no podían salir con otros hombres que no fueran los que visitaban la casa y debían regresar siempre antes de las 9 de la noche. Tampoco podían decidir sobre su apariencia. Hefner elegía el color y el largo de sus cabellos, mientras las obligaba a estar siempre maquilladas y mantener el mismo peso. Había incluso mayordomos que anotaban rigurosamente lo que comían a diario, y el millonario también podía ordenarles someterse a operaciones estéticas si no estaba conforme, por ejemplo, con el tamaño de sus senos. Su última esposa, Crystal, lo calificó de maniático controlador y contó que le indicaba hasta qué películas ver y qué color de esmalte de uñas usar. Por supuesto, las conejitas tenían que acatar una estricta política de confidencialidad sobre lo que sucedía en el interior de la famosa mansión, y por miedo ninguna se animaba a incumplirla. El magnate era muy poderoso y temible. Si rompían alguna regla, eran arrastradas por guardias de seguridad y obligadas a permanecer en sus habitaciones. Las vulnerables jóvenes estaban encerradas en una lujosa cárcel que para muchos era el paraíso del goce y de la diversión. Y en esas fiestas a las que tantos querían asistir, había encuentros íntimos masivos. Las mujeres eran obligadas a consumir sustancias que alteraban su juicio o sedantes que anulaban su voluntad por completo. Personalidades como Bill Cosby y Peter Nyack eran invitados frecuentes, ambos juzgados por delitos de abuso, y muchos de estos sucedieron en la mansión Playboy. Una vez por semana las fiestas convencionales eran sustituidas por las llamadas noches de cerdos. En ellas, Hefner y sus amigos reunían a trabajadoras de la noche de Los Ángeles que consideraban feas y se dedicaban a hacer lo que quisieran con ellas. Aunque la libertad de la que gozaban los hombres podía tener sus consecuencias. Las habitaciones de la casa tenían cámaras y micrófonos que guardaban registro de los encuentros. Hefner era cauteloso y sabía que podía usarlos en cualquier momento como método de extorsión. El millonario anfitrión era descrito por muchas mujeres como agradable y encantador en un principio, pero eventualmente dejaba ver su lado más perverso. Las incitaba a consumir sustancias y luego las obligaba a tener relaciones con él y otros hombres. Algunas de ellas relatan que luego de los encuentros tenían que bañarse desesperadamente para quitarse la sensación de asco. Y eso no era todo. Las aspirantes que no lograban llegar a la Playboy por no quedar seleccionadas caían en un submundo clandestino incluso más terrible. Las alojaban en mansiones secundarias más chicas, primero con promesas sobre sus carreras y más tarde obligadas a prostituirse bajo amenaza de contarles todo a sus familias. Y los clientes que las visitaban eran amigos ricos de Hefner. Esta faceta oscura del millonario sorprendió a muchos, más que nada a los que solo conocían su lado más filántropo.
En su lado amable, Hugh Hefner dedicó en vida gran parte de su tiempo a una variedad de actividades filantrópicas y proyectos cívicos que beneficiaron a la comunidad. Fue en sus tiempos un defensor apasionado del derecho a la libre expresión, financiando numerosas luchas legales en su defensa. Apoyó a artistas que enfrentaban a la censura y abogó por la protección de la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Incluso dictó personalmente un curso sobre la censura en el cine en la Universidad del Sur de California y contribuyó a la restauración de películas clásicas. Hefner también se opuso fervientemente a la guerra de Vietnam, llegando a utilizar el Big Bunny para llevar provisiones a niños huérfanos del conflicto. También contribuyó a organizaciones que ayudaban a veteranos y a sus familias. Además, fue un activista de los derechos de las minorías, defendió a la comunidad gay y a las personas afrodescendientes, clausurando sus clubes cuando no les permitían ingresar y contratando en ellos a artistas de color. También fue uno de los primeros presentadores blancos en llevar artistas afrodescendientes a sus programas de televisión. La Playboy tuvo playmates afroamericanas y publicó entrevistas a Martin Luther King Jr. y Malcolm X, con una enérgica postura contra el racismo. Y por si esto no fuera lo suficientemente revolucionario en aquella época, la revista se declaró abiertamente a favor del aborto. Hefner se interesó además por los símbolos culturales y el patrimonio de Los Ángeles, y lo demostró cuando donó los últimos $900.000 que se necesitaban para salvar un famoso cartel, el de las letras blancas que forman la palabra Hollywood. Un grupo de inversores quería construir un complejo de mansiones en donde estaba instalado el letrero, pero con el aporte del millonario finalmente pudieron comprar el terreno para preservarlo. Unas décadas antes de esto, Hugh y el cantante Alice Cooper habían organizado una recaudación de fondos para restaurar el cartel, que había sido gravemente dañado por los vientos huracanados. Como consecuencia, a cada donante le perteneció simbólicamente una letra, y así fue como el empresario tuvo el honor de ser el dueño de la letra Y. Sus obras solidarias hicieron un gran aporte para la sociedad, sin embargo, la revista en los años siguientes haría todo lo posible para desligarse de su imagen. Luego de la muerte de Hefner, Playboy cambió drásticamente. Su antiguo lema, entretenimiento para hombres, fue reemplazado por el de placer para todos, y hoy cerca del 40% de la compañía posee mujeres en puestos de liderazgo. Al día de la fecha, la revista ya no se publica y el último club Playboy ya fue cerrado. La empresa del conejito también tuvo que adaptarse a la era digital, lanzando para ello su propia aplicación, Playboy Centerfold. En esta plataforma los suscriptores pueden ver contenido creado por las conejitas e interactuar con ellas. Todas las mujeres que participan deciden cómo y cuánto quieren exponer sus cuerpos. Playboy intenta al día de hoy separarse de la figura de Hugh Hefner y de la degradación a la mujer, mostrando un lado más feminista e inclusivo. Para ello, tras los escándalos de abuso protagonizados por su antiguo dueño, la compañía emitió un comunicado en el que brindó su apoyo a las víctimas y calificó como aborrecibles las acciones de Hefner. Además, se aclaró que la marca ya no se encuentra afiliada a la familia de su fundador. Sin embargo, a pesar de las polémicas, es innegable que el magnate marcó toda una época y se convirtió en una figura de la cultura popular. Hugh Hefner fue una figura tan admirada como criticada. Obtuvo su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y fue incluido también en el Salón de la Fama de la Sociedad Americana de Editores de Revistas. Cuenta además con un récord Guinness como el editor más longevo. En vida recibió múltiples premios por sus contribuciones a la sociedad y su imperio se convirtió en un símbolo de la cultura pop. Para muchos, su revista fue la respuesta revolucionaria a la represión sexual, un símbolo de liberación en una época marcada por la guerra y por la crisis económica. Envuelto en su bata de seda roja, desafió los tabúes y las normas convencionales, dejando una huella imborrable. Una huella que las herramientas del mundo moderno nos ayudan a ver de un modo mucho más complejo. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado la historia de Hugh Hefner y aquí va la historia que quería contarles. Una vez hace aproximadamente 10 años nos invitaron a una fiesta de disfraces, a mi mujer y a mí, y no sabíamos de qué ir disfrazados en pareja, entonces a mí se me ocurrió, encontré una peluca blanca que yo utilizaba para un personaje que hacía en mi otro canal en Magnus, y me compré, me acuerdo, por Mercado Libre una bata roja.
y le hicimos el loguito del conejo en negro y así fue como fui disfrazado de Hugh Hefner y mi mujer fue disfrazada de una de las conejitas de Playboy. Aquí está la foto, creo que de este lado va a aparecer la foto. Me pareció divertido, me pareció que estaba bien y es un disfraz que tal vez repetiría en un futuro, así que quería aprovechar para contarles esta pequeña anécdota que se sale un poco de la impronta del canal, pero bueno, a veces está bueno contar un poco estas cosas para ser tal vez disruptivo. Los invito a dejar sus likes, a dejar también sugerencias para posibles futuros videos en este canal. Les cuento que tenemos un video sobre el lado oscuro de la mansión de Playboy, un poco explayándonos sobre todo lo que sucedía en este lugar, cuáles fueron puntualmente las acusaciones, cómo reaccionó Hugh Hefner y todo esto. Y se encuentra subido no en este canal, no en el día que, sino en el otro canal, en Magnus Mephisto, en mi canal principal. Así que los invito a ir a ver ese video. Les dejo el link por acá para que lo vayan a ver. Y creo que no tengo nada más para decir, así que me despido y nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.